cielos, el Dios de la tierra, el Dios de los mares y de las estrellas, el Dios de Israel, el Dios del ayer, de hoy y mañana y los siglos. Amén. Soy testigo de tus obras y de tu ayuda, tus milagros, tu poder. ¿Cómo olvidarte si tú has sido siempre fiel? ¿Cómo olvidarte si tú eres mi Dios? Conoces mi vida, conoces mis pasos, todos mis días los tienes contados. Mis sueños, deseos están en tus manos, mis horas amargas las consuelas tú. Tú eres, Señor, el sustento de gracia, la fuerza que llevo aquí adentro en el alma, el sol de justicia que alumbra mi ser. ¿Cómo olvidarte si eres mi Dios? El Dios de los cielos, el Dios de la tierra, el Dios de los mares y de las estrellas, el Dios de Israel, el Dios del ayer, de hoy, de mañana y los siglos. Amén. ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Si yo aquí te siento, te llevo muy dentro. ¿Cómo olvidarte si eres mi sustento? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Si yo aquí te siento, te llevo muy dentro. ¿Cómo olvidarte si eres mi sustento? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Oh, aleluya. 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 ¿Cómo olvidarnos? Aleluya. De ese Dios maravilloso. Aleluya. Yo creo que se merece un mejor aplauso en esta mañana. Aleluya. Gloria a su nombre. Aleluya. Alabado sea su nombre. Aleluya. Oh, aleluya. Aleluya. Oh, alabanzas al Rey. Aleluya, aleluya. ¿Cómo olvidarnos de tantas maravillas que ha hecho en nuestras vidas? Aleluya. Oh, santo, santo. Alabado sea su nombre en esta mañana una vez más. Aleluya. Oh, alabanzas al Rey. Aleluya, aleluya. Cordial saludo a la amada iglesia del Señor en esta mañana. Le damos la bienvenida a todos los amigos, a los hermanos que en esta hora nos acompañan. Sean todos muy bienvenidos en el nombre de Jesús. ¿Cómo le decimos a los amigos que en esta mañana nos acompañan?
Bienvenidos en el nombre de Jesús. ¿Y qué queremos, verdad? Que se queden en esta maravillosa iglesia. Bueno, mis hermanos, primeramente que todo en esta mañana una vez más le doy gracias a ese Dios maravilloso por haberme permitido estar en este maravilloso lugar una vez más para poderle exaltar y glorificarle, porque es un privilegio que usted y yo tenemos en esta mañana. Poder alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Aleluya. Oh, hermano, yo siento la presencia del Señor en esta mañana. Yo no sé qué te le hayas traído al Señor, pero yo en esta mañana una vez más le vine a reconocerle, le vine a exaltarle. He venido a darle lo mejor, porque yo quiero sentirlo aquí adentro en mi corazón. Aleluya. Oh, aleluya. Bendito sea su nombre. Gracias a mi pastor una vez más por permitirme estar aquí, de servirle. Es un privilegio, hermano, servirle a Dios de cualquier manera. No de cualquier manera, no. Que todo lo que le hagamos a Él se lo hagamos de la mejor manera, porque Él es un ser muy especial. Amén. Así que en esta mañana vamos a leer a la Sagrada Escritura. Vamos a leer el Salmo 95. Alabanzas al Rey, aleluya. Cuando todos los tengan, pueden decir un amén. Los amigos que nos acompañan, ahí están las pantallas. Como siempre lo hacemos de una forma internada. Venid y clamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Amén, aleluya. Suyo también es el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y ovejas de sus manos. Aleluya. Y oyer su voz. Amén. Perdón. Donde me tentaron y vuestros padres y probaron y vieron mis obras. Vamos a estar todos en el 9 de eso. 40 años estuve disputado con la nación y dije, pueblo es que vigal de corazón y no has conocido mi camino. Por tanto juré en mi furor que no entraría en mi reposo. Amén. Ese fue el pueblo de Israel. No entendió esa palabra maravillosa, esa oportunidad que Dios le dio, pero usted y yo estamos en esta mañana aquí. Usted y yo hemos comprendido que hay un Dios grande, que hay un Dios poderoso, que hay un Dios que hizo los cielos y la tierra, que hay un Dios que cambió su vida, su hogar, su familia, sus hijos. Oh, aleluya. Razones para exaltarle, razones para glorificarle, razones para decirles te amo, Señor. Oh, aleluya. Cuando usted abra los ojos, a la primera que diga, Señor, gracias, te doy gracias una vez más. Porque aquí estamos, Señor. No importa el problema, la dificultad, aquí estamos. Levante las manos y vamos a elevar una oración, poniendo este servicio una vez más, para que el Señor sea tomando el control, para que nos permita una vez más sentir su Santo Espíritu, para que usted y yo nos gocemos en esta mañana. Levante las manos y dígale, Señor Todopoderoso, te damos gracias en esta mañana, oh Rey amado. Gracias te doy, Señor, oh Dios, por ese privilegio tan grande que me has regalado una vez más en este día maravilloso. Poder estar aquí, Señor, poderte glorificarte, Señor. Gracias por mi hogar, mi familia, mis hijos, Señor. Gracias, oh Dios, porque cambiaste mi vida, Señor. Y en esta mañana estamos para reconocerte, para darte toda exaltación, todo reconocimiento, Señor. Mira a los amigos que están en esta mañana, Señor. Toca cada corazón, Señor, en esta mañana, Señor, que ellos sientan tu presencia, de que tú eres un Dios poderoso para cambiarlos, para transformarlos, Señor. Oh, bendice a todos los que estamos en esta iglesia mañana. Permítenos sentir una vez más tu santo y glorioso Santo Espíritu, Señor, que se mueva una vez más en medio nuestro, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Aleluya.
Vamos a alabar y glorificar ese nombre. Aleluya, aleluya. Señor, mi Dios, al contemplar Aleluya. los cielos, el firmamento y las estrellas mías, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, Oh, aleluya. mi corazón entona la canción. Aleluya. Cuán Oh, grande eres es grande. Aleluya, aleluya. cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande
aleluya. Él está en esta mañana, en este lugar, aleluya. Ese que es grande en esta mañana está aquí, aleluya, aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Aquí está el poderoso, aquí está, aleluya, aleluya. Menos el Espíritu Santo, que me quiten todo. Oh, aleluya, aleluya. Pero algo jamás podrá lograr que yo deje de adorar y glorificar. En mi proceso todos se fueron. Desespero, los que estaban huyendo, que sola estaría y que todo acabaría, que sería el final. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Quien dijo que conmigo estaría, que su presencia me acompañaría. Que me falte todo, menos su presencia, y que se vayan todos, menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr que yo deje de adorar y glorificar. Ahora no me siento solo. Su amor de día y de noche me acompaña. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Quien dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que me falte todo, menos su presencia, que se vayan todos, menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr que yo deje de adorar y glorificar. Él prometió estar conmigo hasta el fin, de su amor no dudaré. Él es mi amigo fiel. En mi debilidad Él me sustentará, su espíritu fuerzas me dará, y Él conmigo va. Que me falte todo, menos su presencia, que se vayan todos, menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr que yo deje de adorar y glorificar. Que me falte todo, Oh, aleluya. menos su presencia, que se vayan todos, menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr que yo deje de adorar y glorificar. Que lo deje, dígalo. Que yo deje de adorar y glorificar. Que yo deje de adorar y glorificar.
se me quiten todo, aleluya. Que se vayan todos, aleluya. Pero que su presencia, aleluya, siempre esté conmigo, aleluya. Oh, su presencia, aleluya. Oh, santo, aleluya. Aleluya. Oh, aleluya. Oh, sala, ba, sila, ba. Que se vayan todos, aleluya. Menos su presencia, aleluya. Aleluya, aleluya. Dicen que no existes, que no eres realidad, pero estás vibrando dentro de mí una vez más. Obras estupendas de amor son realidad y te siento más y más. ¿Quiere acompañarme a cantar esta canción? Dicen que no existes, que no eres realidad, pero estás vibrando dentro de mí una vez más. Obras estupendas de amor son realidad y te siento más y más. Quiero llenar tu trono de alabanzas. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Déjame llenar tu trono de alabanzas. Déjame llenar tu trono de adoración. Déjame adorar, postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Dígalo conmigo una vez más. Quiero llenar. Que se escuche en la iglesia esta mañana. Su trono de alabanza. Dígale al Señor, Señor, quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Déjame llenar tu trono de alabanzas. Déjame llenar tu trono de adoración. Déjame adorar, postrado en tu presencia
que no eres realidad, pero estás vibrando dentro de mí una vez más. Obras estupendas de amor son realidad y te siento más y más. Quiero llenar tu trono de alabanzas. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Déjame llenar tu trono de alabanzas. Déjame llenar tu trono de adoración. Déjame adorar, postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Proclamarte, Señor. Proclamarte, Señor. Aleluya. 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 Bendito sea su nombre. Aleluya. Él es maravilloso. Aleluya. 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 Él les oraba en el monte Carmelo para que el fuego bajara desde el cielo. Él les oraba en el monte Carmelo para que el fuego bajara desde el cielo. Y cuando él oró, el fuego cayó.
son dos, Él es uno y su nombre es Jesús. Jesús, 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 Jesús. Si tú quieres sentir el poder de Dios manifestado, si tú quieres sentir el poder de Dios manifestado, olvida de tus problemas y de lo que está pasando. Olvida de tus problemas y de lo que está pasando. Alábale con las manos, alábale con la boca, alábale con las manos, alábale con la boca. Y verás como el poder viene y te toca. Y verás como el poder viene y te toca, 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 te toca. Y con las 7 vueltas el muro se cayó. Y con las 7 vueltas el muro se cayó. El muro se cayó, el de Jericó. El muro se cayó, dando gloria a Dios. El muro se cayó, el de Jericó. El muro se cayó, dando gloria a Dios. Y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas. El muro se cayó, y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas. El muro se cayó. No son dos, Él es uno y su nombre es Jesús. No son tres, no son dos, Él es uno y su nombre es Jesús. Jesús, 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 Jesús. Vamos a leer una vez más, es la parte que más me gusta. No son tres, no son dos, Él es uno y su nombre es Jesús. No son tres, no son dos, Él es uno y su nombre es Jesús. Jesús, 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 Jesús. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá, se moverá, se moverá. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a tus problemas, muévete, muévete. Tú le dirías a tus problemas, muévete, muévete. Ese problema se moverá, se moverá, se moverá. 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 Oh, aleluya, aleluya. Aleluya. Oh, hermanos, qué hermoso es cantarle al Señor, aleluya. Qué hermoso es sentir su presencia, aleluya. Qué privilegio, hermano. Si aquí, en esta tierra sentimos esta presencia, usted se imagina cuando estemos frente a Él, aleluya. ¿Verdad? Qué gozo maravilloso. Aleluya, aleluya. Bendito sea su nombre, aleluya. Mis amados hermanos, los invito a que se pongan cómodos, aleluya. Bendito y alabado sea su nombre, aleluya. No nos cansaremos nunca de cantarle al Señor, ¿verdad? Yo le digo, Señor, ¿cómo perdí el tiempo? Yo hubiera sido un buen cantante con esta voz que tengo, pero bueno, Señor, aún los años que me regales en esta tierra, permíteme desaltarte, glorificarte, pero bueno. Yo estoy con mi pastor y dice, ay Dios mío, con esta voz, pero hermano, bueno, mis amados hermanos, vamos a colectar la ofrenda.
invito a la hermana Judith. Para que pueda vencer, en cruenta cruz Él murió, sufrió por mí, fue por amor. El cordero inmolado por mí se hizo pecado, en cruenta cruz Él murió, mas al tercer día resucitó. Él está vivo, vivo, vivo. Autor de mi fe, león de Judá, hombre de Nazaret, cabeza de la iglesia, consejero fiel, la roca verdadera, camino al cielo, rey de reyes, novio amado, señor de señores, mi abogado, el todopoderoso, la verdadera luz, venció en la cruz, su nombre es Jesús, Él está vivo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí. Era casi mediodía, todo empieza a oscurecer, el velo del santuario por entero se rompió, está consumado, en alta voz Jesús gritó. Entregó su espíritu, Jesús por mí murió. María se aproxima al sepulcro a llorar. Vio un jardinero y comenzó a preguntar: ¿será que usted sabe dónde está mi Señor? María reconoce que Él es Cristo cuando Él por su nombre la llamó. Jesucristo está vivo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo. Paso está vivo, lo mi triunfa. Paso está vivo, ya no te temor. Gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda en esta mañana de estar aquí en su presencia. Amén. ¿Cuánto nos gozamos en su presencia? La Biblia dice: en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Amén. Vamos a estar de pie, vamos a orar a Dios. Aquí hay unas peticiones, hermanos. Vamos a orar a Dios por ellas. Amén. Vamos a orar a Dios. Vamos a orar por la familia Rojas. Vamos a pedir oración por Suprey Joseph.
Vamos a orar por la familia. Aquí dicen para que Dios revele su nombre, por la hermana Lila, la hermana Idalí, la hermana Fanny. Vamos a colocar estas peticiones delante de Dios. Acá hay otras peticiones. Que Dios sea obrando. La hermana Sandra, que dice oración por mi familia. Quincy, Tony. Bueno, y todas las demás peticiones que puedan haber esta mañana, coloquémoslas en las manos de Dios. Amén. ¿Por qué no cierra sus ojos un momento y le dice a Dios: Señor, mira estas peticiones, los hermanos, las hermanas, los necesitados, los afligidos, ayúdales? Dígale a Dios. Señor, glorifícate, ayúdanos, Dios. Bendícenos, Dios, respáldanos, Dios. Obra, Señor. La necesidad de ti es grande en nosotros, Señor. Nuestra necesidad de ti es grande, Señor, ayúdanos. Hay hermanos enfermos, necesitados, afligidos, angustiados, Señor. Yo te ruego que los ayudes y que los bendigas, Señor. Que los sanes, que los restaures, estas peticiones que traen los hermanos, los amigos, las visitas, Señor. Ayúdanos, Padre. Glorifícate, Dios, glorifícate, Señor, glorifícate. En el nombre de Jesucristo, aleluya. En el nombre de Jesús, Señor. Obra con poder y autoridad, te lo pedimos. Cada familia necesitada de ti, glorifícate, Señor. En el nombre de Jesús. Quiero más y más de Cristo. Aleluya, dígaselo a Dios. Quiero más de su poder. Señor, yo quiero más. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de él. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de él. Quiero más. Quiero más y más de Cristo. Díselo al Yo Señor. quiero más de su poder. Yo quiero más. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de él. Aleluya. Queremos más de Él, ¿verdad que sí, hermanos? Queremos más de Él. ¿Cuánto necesitamos más de Él? Leamos la palabra de Dios, tengan la bondad. Libro de Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3. Vamos a leer la palabra de Dios. Amén. Libro de Apocalipsis, capítulo 3. Verso 14 al 22, vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Amén. Dice la palabra de Dios: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Sigan, por favor. Verso 16: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
Dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Verso 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Todos, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar a Dios, hermanos, y en esta oración vamos a orar también por los que cumplen años esta semana. Amén. Esta semana estábamos orando por la hermana Luz Polanía, cumplió años el día de ayer. La hermana Judith cumple años el día de hoy. La hermana Neri cumple años esta semana. La hermana Sofía Díaz, cumpleaños esta semana. La hermana Sara Ramos, cumpleaños esta semana. El hermano Hernán también cumpleaños esta semana. Y la hermana Jessica también está de cumpleaños. Amén. Así que vamos a orar por todos ellos. El papá de la hermana Rosmarly también cumpleaños. Amén. Vamos a invocar el nombre de Jesús, que Dios les bendiga, les guarde y derrame bendiciones en abundancia. Amén. Oremos a Dios. Señor Jesús, Padre Santo, gracias te damos, Señor, gracias. Oh Dios, pedimos por todos y cada uno de nuestros hermanos que cumplen, que están cumpliendo y que van a cumplir años, Señor. Los familiares de hermanos que cumplen años, te ruego que los bendiga, que los ayudes, que obres con poder y autoridad en sus vidas, Señor. Glorifícate, Dios eterno, glorifícate, Señor. Tú eres bueno, Señor Jesús, tú eres bueno. Tú eres grande, Padre bendito, tú eres sublime, tú eres maravilloso, tú eres especial, Señor. Te ruego que los bendigas, que los ayudes, que bendigas sus vidas, Señor. Oh, te lo pido, Padre celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Tomen asiento, tengan la bondad, hermanos. Bueno, hermanos, hemos venido hablando en estos días acerca de conociendo el tiempo. Amén. Hemos venido hablando de este tema y vaya que es un tema muy importante, hermano. Fue el lema de nuestra convención, pero hemos venido hablando acerca de él porque si algo debe saber la iglesia es el tiempo en que vivimos. Amén. Hermanos, no hay nada más duro que uno llegar a un lugar o estar, como dicen por ahí, en el lugar equivocado. Amén. Así que se necesita saber uno para dónde va, qué va a hacer, dónde está, qué tiempo vive. Hay lugares y hay personas que, hermanos, llegaron pero desubicados. Qué bueno que la venida del Señor no nos encuentre desubicados. Y no puede encontrar a un cristiano desubicado. Casi que le puedo decir, si nos encuentra desubicados es que o no éramos cristianos o quién sabe a qué estábamos viviendo y cuál era nuestro pensamiento, pero no nos puede encontrar desubicados, porque hermano, son miles y miles de mensajes que hemos escuchado por años, los que llevamos años, acerca de cómo debemos vivir, cómo debe ser el cristiano, la vida del cristiano, que el Señor viene, que el Señor regresa. Amén. Hemos hablado en estos días de la importancia de conocer el tiempo, las fechas, las señales, los acontecimientos, señales que día a día se están cumpliendo. Hemos hablado de las profecías bíblicas.
hemos hablado de muchos temas que tienen que ver con Israel, que se han cumplido y que se van a cumplir y que nos están anunciando que el Señor viene. Amén, hermano, y ahí es donde está el peligro, que un cristiano no se prepare, porque el Señor no nos dijo el día ni la hora, pero sí nos dijo lo que iba a suceder en el mundo, en el entorno y en lo que estuviéramos viviendo. De paso le quiero decir algo, hermanos. Hay hermanos que se asustan porque algunos se apartan o se van a adorar otros dioses, otras creencias. Y hermano, es que eso también es cumplimiento de la palabra de Dios. La apostasía tiene que llegar. Amén. La apostasía tiene que llegar. Personas que se desaniman en la fe, es que la apostasía tiene que llegar. Amén. Así que a veces los hermanos dicen, uy, pero se fue fulano, el otro. Es que la apostasía, si no llega, no se cumple la palabra de Dios. Amén. Hay hermanos que dicen, pastor, ¿y cuándo vendrá el avivamiento? Pues les quiero decir una cosa, hermano, los avivamientos prácticamente ya pasaron. Así que hay gente que dice, ¿cuándo será? Estamos esperando que llegue el avivamiento para Europa, pero el avivamiento de Europa le llegó hace más de 100 años. Ellos antes nos enviaron el evangelio a nosotros. Así que Europa y todos esos países, hermanos, déjeme decirle, ellos ya vivieron su época de avivamiento. Amén. Hay quienes dicen, hermano, y el avivamiento, nuestra iglesia en Colombia lleva 80 años predicando el evangelio y en avivamiento. Amén. Así que hay gente que dice, el avivamiento, yo le aconsejo a que lo viva usted. Pero ya no lo espere en países, ni en sectores, ni en regiones. Vívalo usted. Amén. Hermano, la iglesia, el avivamiento, vívalo usted. El avivamiento a Aruba llegó desde que comenzó la iglesia aquí. Desde ese día comenzó el avivamiento. Que haya quienes no se hayan metido en él, hermano, eso es otra cosa, pero el avivamiento está. Esto que estamos viviendo, esto es avivamiento, pero el avivamiento tengo que vivir yo. Amén. Y los hermanos que están en Europa tendrá cada uno que vivir su avivamiento. Pero hermano, más lo que se espera ahora es apostasía. Y todo lo que usted está viendo en el mundo es apostasía. Amén. El aumento de la maldad, hemos hablado de ello, hemos hablado de la predicación del evangelio a todo el mundo como señal de este tiempo. Hemos hablado de la apostasía. Y hermano, préstele atención a la apostasía. Porque les decía en estos días, hay dos clases, o una persona puede ser apóstata de dos maneras. Una, cuando una persona se va a adorar otra religión u otro Dios. O segundo, cuando un cristiano deja a Dios y se va al mundo, se volvió un apóstata. Así que cuando alguien se va al mundo, se vuelve un apóstata. Y ser apóstata ante Dios es muy delicado. Pero hermanos, tener conocimiento de las señales, del tiempo que el Señor viene, que los acontecimientos, que Israel, pero no reconocer mi relación con Dios es no saber mucho. Amén. Así que yo puedo saber que el Señor viene, pero si no me preocupo por mi vida cristiana, poco sé de la realidad, porque de nada me sirve que el Señor viene, pero yo no me preparo. Como que alguien le diga a usted, le recojo a las 10 de la mañana y usted sabe que viene a las 10 de la mañana, pero usted no se alistó. Amén. Así que hermano y amigo que está aquí, este es tiempo de saber todo lo que está aconteciendo en el mundo, que nos está diciendo que el Señor viene, pero también es tiempo de que un cristiano sepa cómo está su vida espiritual en este tiempo, hoy, no mañana, hoy. Yo tengo que darme cuenta cómo está mi vida espiritual hoy. Amén. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Mire lo que nos dice. Hay gente que se alaba por la casa, el carro, el triunfo, pero no están ubicados en el tiempo. Y hay algo en lo que usted sí debiese y yo debiese de alabarme y de sentirnos orgullosos. Leámoslo todo. Así dijo Jehová, escuche, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Verso 24. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar,
en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Hermanos, la gente cuenta muchas cosas y a veces contamos, hermano, la casa, el carro, el triunfo, terminé mi universidad, pastor, me ascendieron, me dieron tal puesto, me van a pagar tanto, logré esto, pastor, logré aquello. Pero el Señor nos dice, todo eso puede ser importante, pero no te alabes en eso. Hay algo en lo que tienes que alabarte. Y es que de verdad tú me conozcas quién soy yo, dice Dios, aleluya. Y hermano, en eso es que todos en este tiempo debemos trabajar. Conocemos a Dios, sabemos el Dios que tenemos, sabemos lo que le gusta y que no le gusta, y sabemos que Él es un Dios fuerte y celoso. Hermano, Dios es un Dios de amor, pero Dios es celoso. Y aquí necesitamos todos conocer a Dios, hermano, hermana, amigo. Alábese en esto, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Y número uno, que hago misericordia. Pero luego de la misericordia viene otra palabra: juicio. Conózcanme, hermano, amigo. El Dios que te predicamos es un Dios de misericordia. El Salmo 103, linda la expresión del salmista cuando dice: su misericordia. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía a Jehová. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona. Ese era el que buscaba. Él, hermano, la misericordia de Dios es tan grande que el salmista dijo: Él te corona de favores y misericordias. Wow, ese es nuestro Dios. Hermano, amigo, ese es nuestro Dios, un Dios que nos corona de favores y misericordia. Pero Jeremías dice a renglón seguido: pero conózcame, yo también doy juicio. A renglón seguido, Jeremías 9:24, por favor. A renglón seguido dice: alábese en esto, en conocerme y entenderme que yo soy Jehová, que hago misericordia, luego aplico juicio. Y luego dice: y tengo la balanza de la justicia. Hermano, y los cristianos tenemos que conocer a Dios. No es como a usted le parezca que es justo, es que Él hace justicia. La balanza de Dios es justa, y a esa es que tenemos que alabarnos en conocer a Dios. Porque estas cosas quiero yo, dice Jehová. Amén. Así que, hermano, el que vive en este tiempo, el cristiano que vive en este tiempo y no se ubica en la realidad del tiempo que vivimos y no se está afanando por conocer a Dios, y que, hermano, la palabra justicia en Dios a todos debiera de preocuparnos. Y todos debemos de trabajar todos los días por conocer a Dios en su justicia. ¿Es justo el tiempo que yo le doy a Dios? Es justo el tiempo que yo saco para orar con Dios. Cuando yo tengo 168 horas a la semana, yo sí saco un tiempito para orar. Es justo el tiempo que yo le doy a Dios para leer la Biblia. Es justo que yo conozca este evangelio tan grande, pero que no me quede tiempo para hablarle a alguien de Cristo. Es justo, hermano, yo tengo que conocer la justicia de Dios. Es justo mi forma de actuar para con los hermanos, con la iglesia. Es justo lo que yo le doy a Dios de mi vida, de mi tiempo, de mi fuerza, de mi voluntad, de mi economía. Es justo todo, porque, hermano, no se trata de solo venir, es conocer a Dios. Así que el Señor dijo: conózcanme. Conózcanme. Este es tiempo en que un cristiano debe conocer a Dios. Aleluya. Este es un tiempo en que los que conmigo, hermano, ya llevan un tiempito en la iglesia, debemos de decir: es que yo tengo un Dios que no es cualquier Dios. Yo tengo un Dios que yo sé lo que le gusta y lo que no le gusta, y yo no puedo desafiar ni ensayar ni
jugar con Dios, hermano, hay que conocerle. Amén, amén. Digan gloria a Dios. El Señor le escribió un mensaje a una iglesia que se llama la iglesia de la Odisea. Hermano, y el propósito de ese mensaje era decirle a la iglesia de la Odisea: revisa tu relación espiritual conmigo. Y hermano y amigo que estás aquí, hay que conocer el tiempo, pero en este tiempo hay que conocer cómo está mi relación espiritual con Dios. Amén. Hermano, ¿cómo está mi relación espiritual con Dios? Y yo quiero invitarle a que en esta mañana meditemos un poco en esto. Amén. La Odisea, présteme atención a lo que le voy a decir, porque son unos datos interesantes para que entienda por qué Jesús le reprochó a la iglesia de la Odisea y por qué usó unas palabras precisamente que pasaron con ella. La Odisea era la puerta de entrada a la ciudad de Éfeso. La Odisea era la puerta de entrada al país de Siria. La Odisea era una ciudad muy próspera, tenía riquezas. Présteme atención a esto. Además de eso, la Odisea tenía una escuela de medicina muy famosa en el tratamiento de los ojos y los oídos. Así que el Señor le dijo, por eso el Señor le dijo: yo te aconsejo que unjas tus ojos con colirio, porque ellos eran expertos en los ojos físicos, eran expertos en la escuela de medicina de la Odisea, eran expertos en los oídos. La iglesia de la Odisea, la ciudad de la Odisea era una ciudad muy rica por el comercio y, hermanos, trabajaban mucho la lana de las ovejas, así que cultivaban mucho eso y eran ricos, eran prósperos, y todo eso también estaba dentro de la iglesia. Amén. Pero el Señor le saluda a la iglesia de la Odisea, versículo 14, y lo primero que dice es: escríbele al ángel. Cuando la Biblia dice así, está hablando: escríbele al pastor de la iglesia de la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto, hermano, yo quiero que usted me preste atención. El que escribió esta carta fue Jesucristo. Y Jesucristo dijo estas palabras: el amén. Cuando Él dice el amén, hermano, Él está diciendo: lo que yo les digo es como se los digo. En mí no hay variación, no subo ni bajo ni cambio. En ese pasaje Jesús estaba diciendo lo que dijo en Isaías 65:16. Está hablando de su carácter, de su firmeza. Escucha esto, hermano: el que se bendijera en la tierra, en el Dios de ¿qué? De verdad se bendecirá. Y el que jurar en la tierra, por el Dios de ¿qué? De verdad jurará. ¿Sabe lo que estaba diciendo Jesús? Yo soy esa verdad. Del Antiguo Testamento, cuando Jesús dijo: yo soy el amén, el testigo fiel y verdadero, Jesús estaba devolviendo a Isaías y estaba diciendo: yo soy el Dios de verdad. Gloria al nombre de Jesús. Así que cuando se escribió el mensaje a la Odisea, el Señor le dijo: Juan, dile a la Odisea que el que le habla es el de carácter firme. Hey Juan, dile a la iglesia de la Odisea que el que les escribe esta carta es el fiel y verdadero. Digan gloria a Dios. Es el mismo. Jesús allá se tomó y dijo: yo soy el amén, yo soy el fiel y verdadero. Pero eso fue lo que dijo Jesús en San Juan 14: yo soy el camino, la verdad. Hermano, escuche esto, porque es que nosotros a veces no sabemos explicar esto. La única verdad es Jesucristo.
Todos los demás tenemos que decir, yo tengo que decir, la verdad es Jesucristo. La gente dice, la verdad es esto, la verdad es aquello, pero el único que ha podido decir en toda la historia de la humanidad que Él es la verdad fue Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Gloria al nombre de Jesús. Dele gloria a Dios, hermano. Amén. Así que cuando él firmó esa carta así, les estaba diciendo, préstenme atención a lo que les escribo. Amén. Hermano, cuando alguien de autoridad escribe, ya lo que dice ahí, perdonen la expresión, empaque y vámonos. Cuando usted lee, ¿quién firma esto? No, ya. ¿Quién firmó eso? El juez. No, el juez. ¿Quién le dice al juez que no? ¿Quién firmó eso? El rey. ¿Quién dice que no? Cuando a mí me fueron a dar el primer permiso, el primero, cuando recién llegué a Aruba aquí, que no sabía ni a dónde ir, ni a quién preguntarle, Dios movió su mano. Y cuando yo llegué a la oficina ya de Dimas, alguien me dijo, no, pero usted no puede entrar así. Y yo le dije, sí, pero mire lo que dice aquí. Le pasé la firma, y cuando le pasé la firma de quien firmaba, la persona se quedó y se fue a la parte de atrás a averiguar. Y de la parte de atrás le dijeron, toca, porque mire la firma que hay ahí. ¿Me entiende, hermano? Ese versículo dice, el fiel y verdadero, el amén, el testigo fiel. Así que lo que está diciendo el que escribió la carta es, préstale atención. Hermano que está aquí en esta mañana, prestémosle atención a las cosas de Dios. Amigo que está aquí, préstele atención a las cosas de Dios. Niño que está aquí, préstele atención a las cosas de Dios. Jóvenes, prestémosle atención a las cosas de Dios. Hermano, el que escribe es Jesucristo. Amén. Digamos gloria a Dios. Verso 14, verso 15. Mire lo que dice. Hermano, Jesús desarmó a la gente de la Odisea. Les dio el diagnóstico. El diagnóstico de Jesús fue: yo conozco tus obras. Ya, el médico, como cuando usted va al médico, el médico le da el diagnóstico y le dice, usted llega contento donde el médico sonriente, y el médico lo primero que le diga, señora, señor, ese color suyo para nada es bueno. Sus ojos, mire sus ojos, usted tiene algo. Y usted contento riéndose, no, pero yo estoy bien. No, yo conozco tus obras. Así que Jesús se sentó como el que conoce, como el médico, como el experto. Le dijo, yo, como llevarle un carro a Freddy. Ese carro llega allá así, y yo llego y eso no es nada, pero él va a decir, ese carro sí tiene un problema. Y eso que usted cree que es nada, se le va de medio motor, ¿verdad? Porque el que sabe. Así que Jesús hizo lo del diagnóstico. Jesús le dijo a la iglesia de la Odisea, yo conozco tus obras. Y cuando les dijo eso, hermano, le dijo, perdonen la expresión, no me vengas con cuentos. Yo te conozco adentro y afuera, te conozco quién eres aquí y allá. Y hermano, eso es lo que un cristiano en este tiempo debe saber, que Dios nos conoce. Aún no está la palabra en nuestra boca y Dios la conoce. Hermano, no nos hemos levantado y Dios ya sabe cómo va a ser el día. No ha terminado el día y Dios ya sabe cómo va a ser la noche. No hemos hablado, Dios sabe lo que vamos a decir. Por eso en este tiempo entienda y conozca a Dios. Y si en esta mañana hay de que arrepentirnos, vamos a arrepentirnos. Y si esta mañana hay de que pedirle perdón a Dios, vamos a pedirle perdón a Dios. Y si esta mañana hay cosas que hay que empezar de nuevo, vamos a empezar de nuevo. Pero hermano, Dios nos conoce. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Él habla aquí de 3 aspectos de una persona y de la iglesia de la Odisea. Y escuche los 3 que pueden pasar en usted y en mí. El Señor le dijo, yo conozco tus obras. Tú no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
Hermano, eso suena muy duro. Así que Jesús habló de tres, hablemoslo así, de tres estados en los que puede estar la gente, las personas. Número uno, el estado de los fríos. Amén. Los fríos, hermano, usted toma un pedazo de hielo y usted lo aguanta un momentico, pero al último ese frío se le va penetrando. Así que está hablando de aquellos que no les interesa lo de Dios. Hay gente, hermano, que vive como si Dios no estuviese. Hay gente que camina en la vida como si ellos, no se percataran de que alguien creó el cielo, la tierra, el universo, de que alguien le dio el sentido a esto, de que alguien le dio. Hay gente que vive así. Esos son los fríos, los que no se inmutan por nada, los que para ellos viven como si Dios no existiera. Hermano, esos fríos para ellos es normal, todo es normal. Esos son los que caminan en el mundo, viven en el mundo, hacen lo que quieren, pero tarde que temprano se encontrarán con Dios. Dios no dijo que ellos eran mejores que nosotros, no malinterprete el pasaje, pero escúcheme, lo que el Señor está diciendo de ellos es que al fin y al cabo están perdidos. Amén. Al fin y al cabo ni conocen de Dios. Así que el Señor dice, bueno, al fin y al cabo están perdidos, están en el mundo, no me aceptaron, no creyeron, no vivieron. Al fin y al cabo allá ellos. Pero luego la Biblia habla de los calientes, espiritualmente hablando. Y la Biblia habla de ellos y dice de su nivel, habla de su nivel espiritual. ¿Quién es ese cristiano caliente en la vida espiritual? Del que la Biblia habla de ese nivel. Es un cristiano que busca a Dios. Es aquel cristiano que Dios es primero en su vida. Es un cristiano que sabe el tiempo. Hermano, no es que sea perfecto, pero es un cristiano que todos los días camina hacia la perfección. Me equivoqué, Señor, perdóname y ayúdame. Vino a la iglesia, adoró a Dios y se va, escuchó la palabra y la quiere obedecer. Se la lleva guardada y dice, yo tengo que hacer eso, a mí me falta eso. Hoy me habló, me predicó el hermano, la hermana, hoy predicaron en la iglesia, Dios me habló, lo voy a hacer. Ese es un cristiano que está caminando en un ambiente espiritual, que a Dios le agrada. Es un cristiano que no solo oye la palabra, la obedece. Es un cristiano que está dispuesto al cambio, a la transformación, a dejarse guiar de Dios. Hermano, mantiene una relación con Dios cercana. Amén, amén. Y yo quiero decirle, hermano, esto no es cosa del otro mundo. Ser un cristiano en el sentido que habla la Biblia aquí, caliente, en ese estado, hermano, se refiere a un cristiano, hermano, no es difícil, se refiere a un cristiano que vive una relación con Dios cercana, una vida devocional con Dios, una vida de empatía con Dios, una vida de comunión con Dios. A Dios no le gusta, no lo voy a hacer. Me equivoqué, Señor, perdóname y voy a cambiar. Diga gloria a Dios. Amén. Esos cristianos no negocian su relación con Dios. Hay un trabajo, pero primero es Dios. Un negocio, pero primero es Dios. Amén. Hubo 3 jóvenes hebreos, hermanos, que ellos les dijeron, o adoran esta imagen o los vamos a quemar vivos. Pues quémennos vivos. Eso pasa cuando un cristiano está en ese ambiente espiritual, en ese fervor espiritual. Hermano, pastor, es que me dijeron que sí, que para yo estar aquí en este trabajo yo tengo que transformar toda mi fe. Ese cristiano dice, yo no puedo. Yo no puedo. Señora, es que usted tiene que cambiar toda su forma de vestir. Y mire, usted tiene que ponerse esta faldita aquí. Usted que yo soy una hija de Dios, yo no puedo. Pero es que es su salario, es que sí, pero yo tengo una relación con Dios, yo no puedo. No puedo. A mi Dios no le agrada. Amén. No, pero es que usted tiene que hacer esto.
No, pero yo no puedo, porque yo soy una hija de Dios. Esos son los cristianos de ese nivel espiritual. Ellos ya no hay que empujarlos, a ellos no hay que motivarlos, a ellos no hay que decir haga, no, ellos ya saben. ¿Por qué vienes al culto? ¿Y por qué? No, yo sé por qué voy al culto. Cante. No, usted lo ve. A veces se voltea contra la pared y está alabando a Dios. No le preocupa si los demás. Yo tengo que alabar es a Dios. Aleluya. Hermano, ese cristiano se preocupa por su vida espiritual. Ese cristiano que se preocupa por hablar en lengua, recibir el Espíritu Santo, ese es el que está ahí. Ese que viene, Señor, yo necesito de tu Espíritu, yo anhelo tu Espíritu Santo. Señor, no me quites no te alejes de mí, tu presencia. Señor, he fallado, pero aquí estoy, perdóname. Y Señor, tengo que enmendar esto, dame fuerza. Es ese cristiano que vive esa vida espiritual. Pero hermano, también la Biblia habla de los tibios. Y los tibios son aquellos cristianos que han formado una mezcla. Hermano, hay cristianos que han formado una mezcla de la verdad del evangelio con las cosas del mundo. Y a esos cristianos préstele atención. Hay cristianos que si hoy estamos en culto, estamos en culto. Pero si mañana vamos de fiesta y hay que tomarnos un whisky, un brandy, porque la fiesta está así de buena, se lo toman sin problema. No tienen problema. Todo el mundo salió a bailar. El cristiano también, pues esto aquí está prendido. Eso en familia se vale, dicen ellos. Y todo mundo allá en su ambiente, en su rumba, en su fiesta. Pero resulta el cristiano, porque ese cristiano es un híbrido, es una mezcla. ¿Han visto los carros híbridos? Ellos, aquí están, los que saben de eso, ¿verdad? Entonces, forman una mezcla. Hay cristianos que forman una mezcla de la relación con Dios y las cosas del mundo. Llega diciembre ahorita, hay cristianos que no tienen problema. En la despedida del hotel hay cristianos que se enrumban, hermanos. Ya. Y sale el gerente del hotel y lo saluda. El gerente, mucho gusto, William. Y ahí mismo el gerente, el dueño del hotel, y trae una copita de whisky ahí, se la pasa. Y el cristiano, es que es el gerente, y se la recibe y gracias, y vamos a celebrar. Y a él se le olvidó que él es cristiano. Él simplemente, el gerente lo puso a temblar. ¿Sabe por qué? Porque el nivel espiritual de ese cristiano no está definido, no se ha determinado, no se ha parado donde tiene que pararse. El Señor, esos cristianos para nada le agradan. No es al pastor William, no es al pastor William. No, usted, yo le enseño. No es al pastor William. No, es que hay un Dios en el cielo que dice: por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, tú me produces vómito. Tu actitud me desagrada, porque tú no me amas. Tú simplemente, el día que hay que bailar, vas a bailar. El día que vas a tomar, vamos a celebrar. El día que hay que... Para el calor, la gente mandó a traer para el calor cervecita, y el cristiano dijo: pues aquí no vino el pastor hoy, el hermano con el que trabajaba ya no está por aquí. Pues peguémosle a una, y si no, tráigame un refajo a mí, pues ahí disimulemos tráigame un refajo, que eso es una mezcla. Hermano, esos cristianos a Dios no le gustan. Y es que esos cristianos tampoco son de confianza. Yo le voy a decir algo, hermano. A mí no me gusta en mi vida, si yo tuviese una empresa, a mí no me gustaría trabajar con personas que como que sí, como que no. Yo prefiero la gente que te dice sí, te dice no, porque esa gente tú sabes cuándo cuentas con ellos y cuándo. Pero el que a todo le dice sí, préstale atención al que a todo le dice sí. El que todo le dice sí tiene un precio. Amén, hermano. Pero Jesús dijo: no me gustan los tibios. Y a ese nivel espiritual, todo cristiano
que se meta en ese nivel espiritual deberá ponerle cuidado a su vida y a su relación con Dios. Hermano, los tibios tienen sus propias reglas de vida, sus propias motivaciones. En ellos la renuncia total al mundo no es una opción. Ellos llevan amistad con el mundo y con la iglesia. Ellos se ríen por aquí y se ríen por acá. Hermano, Daniel dijo, cuando lo llevaron al palacio del rey, cuando a Daniel lo llevaron al palacio del rey, Daniel dijo, estamos metidos en un problema, porque en el palacio del rey nos van a poner a beber, a celebrar, a comer comidas de los dioses, de los ídolos, del rey, de todas las deidades, y nos van a dar bebidas. Así que tenemos un problema, o nos paramos firme o se va a volver esto una mezcla. Y Daniel dijo, yo, lo que soy yo, no me voy a mezclar. Yo prefiero quedarme en mi lugar. Hermano, esa es la gente que triunfa, jóvenes. Esa es la gente que triunfa en cualquier lugar. Los que se determinan, los que saben que el no también es una respuesta. Los que saben colocar a Dios en el lugar que a Dios se le tiene que colocar. Es que es el dueño de la empresa. No interesa que el dueño de la empresa, al Dios a quien yo le sirvo es el dueño del cielo, de la tierra, de la empresa, de la ciudad, del negocio. Hermano, Dios quiere gente que se defina. Amén. Hermano, no hay nada más duro que la gente que lo va dejando a uno cuando más lo necesita. Esa no era gente fiel. La gente que lo deja a uno cuando usted más lo necesita, olvídese, no perdió mucho, no eran tan buenos. No eran tan buenos. Créame, no, y cuando más lo necesitabas, no eran tan fieles, no estaban contigo, no estaban tan firmes. Amén. Así que el Señor le dijo, hey, los tibios no los quiero, no me gustan, no me agradan, no van a entrar al cielo porque así no funciona. Amén. Hermanos, escuchen esto. El Señor le dijo en una ocasión a Efraín y a Judá, yo quiero que escuche esto, léalo en Oseas capítulo 6 verso 4. Mire lo que el Señor le dijo a a Efraín y a Judá. Mire lo que el Señor les dijo. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como ¿qué? ¿Qué les quiso decir con eso? La piedad de ustedes no es nada, se la lleva el viento, es como la nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Imagínense si el Señor conoció a Efraín y a Judá. Mire cómo se les metió allá adentro y les dijo, así es la piedad de ustedes. Verso siguiente, verso 5. Mire lo que dice, por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. ¿Sabe, hermano? Es que a Dios no le gusta la gente que se desvanece. El primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios, pero no de manera tibia, no de aguas medias tibias, no, amarás al Señor tu Dios. Señor, ¿cómo? No con una parte de tu corazón. Ay, yo amo la iglesia y la voy a ayudar y la voy a cuidar. No, no con una parte, con todo tu corazón. Ay, mi alma está con la iglesia. No, no tu alma, con toda tu alma. Y yo quiero la iglesia con todas tus fuerzas. A Dios, hermano, Dios no quiere gente que lo ame aquí un día y mañana no, que haga aquí una cosa y allá afuera otra, que aquí se le dé un consejo y allá esté haciendo otro, que se le dé un consejo y la palabra dice y él hace otra cosa. Hermano, Dios le dijo a Efraín y a Judá, te voy a juzgar por eso, Efraín y Judá. ¿Qué voy a hacer contigo? Si tu piedad es como la nube de la mañana que se va, o como el rocío de la madrugada que se desvanece, hermano, no hay nada más agradable para Dios que esos cristianos que dicen, Señor, en la riqueza y en la pobreza te voy a seguir, en la salud y en la enfermedad yo estoy contigo, en Colombia o en Aruba te voy a amar. Hay cristianos de nuestra iglesia en Colombia que cuando llegan aquí
Y a veces yo me los encuentro por ahí, está uno hablando, yo también soy de la iglesia, sí. ¿Y de qué iglesia? Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. ¿Quién lo bautizó? Me bautizó el hermano Luis Rivera, me bautizó el hermano Reinel, el hermano Álvaro Torres. Oiga, ¿y cuánto lleva en Aruba? 8 años. Oye, yo no lo conocía. No, pastor, es que yo llegué aquí. Usted sabe, pastor, el trabajo, los negocios, el patrón. Hermano, esa es gente con la que Dios no cuenta. Porque son personas, hermano, con la que, y es que nadie podrá contar con ellos, porque es gente que se desvanece, hermano, su vida y su relación con Dios. Hermano, si esta mañana vamos a profundizar en ella, pero que no se desvanezca, ni porque pasó esto, ni que porque pasó aquello. Qué bueno que usted levante su mirada y le diga: Señor, perdóname, tú me conoces, Dios. Yo que te voy a venir con ideas, tú me conoces, Dios. Amén. Dele la gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. ¿Sabe? Versículo 17 de Apocalipsis capítulo 3. El Señor le dijo: yo conozco tus obras. Tú no eres ni frío ni caliente. Por cuanto eres tibio, te voy a vomitar. Pero mire lo que dice el verso 17. Porque tú dices, hermano, a veces los cristianos decimos que estamos, ¿cómo está, hermano? Bien, pastor, bien. La vida cristiana, bien, pastor, gracias a Dios. Pero, hermano, no formulemos nuestro propio diagnóstico. Míralo a la luz de la palabra de Dios. Porque el Señor les dio el diagnóstico y mire la manera en que Jesús les dijo: ustedes, iglesia de la Odisea, yo conozco sus obras. Y ustedes dicen que se han enriquecido y que les ha ido muy bien y que han prosperado. El Señor les dijo otra cosa: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Hermano, en la Odisea trabajaban con la lana, tenían una escuela de medicina muy buena y ellos habían prosperado mucho. Pero el Señor puso el dedo donde duele, hermano. Y el Señor dijo: pero yo les voy a decir una verdad a ustedes, les voy a decir su estado. Amén. Ustedes piensan que están bien, pero les voy a dar su estado. Y el Señor les dijo: mire el estado que les dijo. Imagínese uno diciendo: ¿cómo le ha ido? Y yo contesto: súper bien, rico, he prosperado, no me hace falta nada. Y llega la otra persona y me voltea y me dice: usted no tiene nada, es un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y no me diga más, porque yo lo conozco. Eso, imagínense esa carta que le llegó a la iglesia de la Odisea. Todo el mundo celebrando: hoy nos ha ido súper bien, estamos mega recontra hiper súper bendecidos, dice la gente. Si hay gente que uno lo saluda y usted ¿cómo está? No, hay gente que me ha hecho sentir a mí muy mal. Yo le digo: ¿cómo está? Súper hiper mega recontra súper. Wow. Esta persona es de otro mundo. Pues yo solo digo bien. A mí alguien me dice: ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Pero hay gente que le dice a uno: wow. Pero dígame uno decirle eso y que el Señor le diga: William, tú, pobre, miserable, desventurado, ciego y desnudo. Pues eso le dijo el Señor a la Odisea. Le dijo: préstenle atención, porque ustedes tienen un problema serio en su vida. El libro de Oseas capítulo 12 verso 1. Mire de qué se alimentaba Efraín. Hermano, yo quiero invitarlo esta mañana a que nos detengamos en la vida espiritual. Imagínese uno apacentarse de viento. ¿Qué está cazando? Viento. ¿Cuál es su riqueza? Viento. Así le dijo el Señor a Efraín: Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Así que le dijo: Efraín, estás perdiendo el año. Tú crees que estás haciendo mucho y, hermano, tráigame eso a la vida material. Y nosotros a veces pensamos que lo que
que lo que cuenta en la vida es ganar dinero o tener trabajo. Eso no es lo más importante. El Señor le dijo a Efraín: tú te estás apacentando de viento y sigues al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente, porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Hermano, qué bueno que los cristianos en esta mañana nos detengamos y empecemos a mirar qué es lo más importante en nuestra vida. ¿De qué se alimenta usted, hermano, todos los días? ¿De qué vivimos? ¿Cómo estamos andando? Hermano, no vayamos a correr en vano, como le dijo Dios a Efraín. Efraín, tú te alimentas de viento. Es como no alimentarse de pan. Usted estará gordo, muy bonita su gordura, pero usted no tiene resistencia a nada. Así que el Señor le dijo a Efraín: tienes problemas. Hermanos, los tibios tienen una confusión a la hora de creer en Dios. Ellos siguen lo material y creen que la bendición de Dios se fundamenta en lo material. Hermano, mire, el dinero es necesario, el dinero lo necesitamos todos. Le mentiría yo. Todos necesitamos el dinero. Mientras estemos aquí, todos lo necesitamos. Pero ten cuidado con él, porque la Biblia dice: raíz de todos los males, el amor al dinero. Uno con dinero compra, negocia voluntades, pensamientos de personas, muchas cosas usted puede hacer con dinero, hermano. Comprar algo, un negocio, una persona, la voluntad de una persona, impresionar a una persona. Tantas cosas se pueden hacer con dinero. Pero, hermano, para un cristiano que sabe el tiempo que está viviendo, él dice: yo necesito dinero, sí. Usted tiene dinero en su cuenta de ahorros, una bendición. A usted Dios lo prospera y pudo comprar, una bendición, hermano. Eso no está mal, pero, hermano, el dinero no está por delante de nosotros. Por delante de nosotros está la relación que tenemos con el Dios del cielo. Aleluya, hermano, eso es primero. Amén, amén. Hermano, lo demás se lo lleva el viento. Hermano, lo demás se lo lleva el viento. Créame, hermano y hermana, la vida es así. Por eso el Señor les dijo, volvamos a Apocalipsis capítulo 3. El Señor le dijo a ellos, les dio su diagnóstico. Verso 17, por favor. El Señor le dio su diagnóstico y le dijo: hey, iglesia de la Odisea, ustedes están en problemas. Ustedes son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Versículo 18. El Señor es un Dios de amor, hermanos. Mire, si usted y yo estamos aquí esta mañana, estamos escuchando esta palabra, es porque Dios a usted lo ama y a mí me ama como nadie más. Si usted está escuchando esto, le tocó hoy. Mire, yo no sabía que usted iba a venir hoy. Amén. Yo no sabía que usted venía. Así que si a usted le tocó y a mí me tocó esta porción hoy, es porque Dios lo ama. Es porque Dios nos ama. ¿Sabe? Dios no nos deja perder. Somos nosotros los que queremos perder. Porque Dios nos habla, nos llama, nos dice, te avisa, te lo recuerda, te invita, te aconseja, te exhorta, te trae una palabra. Alguien te dice: cuidado, no lo hagas, ve, pon cuidado, lee la Biblia, pum, abre la Biblia. Alguien viene a predicar, te predica el pastor y otra vez el pastor, pero llega a predicar esta semana. El jueves viene un pastor a predicar aquí, para que tengan presente. Pero viene el pastor a predicar y vuelve Dios y te habla. Es porque nos ama. Así que el Señor le dijo a la iglesia de la Odisea: mira, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Así que el Señor cogió la riqueza de la iglesia de la Odisea y la volvió añicos. Y dijo: ricos ustedes en la Odisea, ustedes no tienen nada. Por eso Jeremías dijo: alábese el hombre
No se alabe el rico en su riqueza, ni el valiente en su valentía, ni el sabio en su sabiduría. Alábese en una cosa, en conocer que yo soy Dios, en entender que yo soy Dios, que hago misericordia, que hago juicio, que hago justicia. Hermano, ahí es donde usted y yo tenemos que alabarnos. El Señor tomó la riqueza de la Odisea y les dijo: yo tengo una riqueza más grande. Hermano, ¿sabe dónde usted podrá decir que es rico? El día que se humilla ante Dios, el día que coloque a Dios en el primer lugar, el día que usted diga: Señor, te amo. Y no son palabras, te amo, Dios. Amén. Amén. Dele la gloria a Dios, hermano. Démosle la gloria a Dios. Aleluya. Así que el Señor le da 3 consejos a la iglesia de la Odisea. 3 consejos les da. En uno solo le dio 3 recomendaciones. Número 1, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Hermano, llénese de Dios. Esos hombres y mujeres que usted a veces ve sencillos en la iglesia, a veces la gente no los tiene mucho en cuenta. Pero esa gente llega a orar, esa gente llega a hablar con Dios, esa gente sabe pedir perdón a Dios. Esa gente se equivoca, no son perfectos, pero se equivocan y se humillan. Hermano, los ojos de Dios están sobre ellos. Nadie los saluda, quizás no son muy importantes, pero el Señor dice: pero lo que Él tiene el día que esté acá, nadie se imagina lo que le tengo reservado. Hermano, compre de Dios oro refinado en fuego. Jóvenes, que Dios nos ayude a todos. Número 2, el Señor le dijo: y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Hermano, la iglesia en la Odisea comercializaban con ropa, con lana. Tenían dinero, eso era su comercio. Así que ellos decían: vea nuestras telas, vea nuestra ropa. Y el Señor les puso el dedo allí en el punto y les dijo: y yo les aconsejo que las ropas que ustedes tienen y las ropas que comercializan, yo les aconsejo que compren de mí vestiduras blancas, porque las vestiduras que ustedes tienen algún día les dejará ver la vergüenza de su desnudez, les demostrará que no tenían nada. Hermano, qué bueno que usted y yo, mire, nos acerquemos a Dios y busquemos de Dios, de su presencia. Dios le vestirá a usted de su gracia, de su favor, de su misericordia, de su poder. Escúchelo, de su Espíritu Santo. Dios nos revestirá, iglesia. Aleluya. Hermano, un cristiano revestido del poder del Espíritu Santo, eso es otra cosa. Déjeme, eso es otro nivel. Eso es otro nivel. Así que el Señor dijo: vístete, compra de mí vestidura blanca. Hermano, Dios tiene bendiciones para darnos. No se conforme con lo que tiene, no nos quedemos en una tibieza espiritual. Hermano, usted ha crecido en Dios, siga creciendo. Dios tiene más. Ha logrado un nivel más alto, siga, que Dios tiene más. Jóvenes, ahora sirve, canta. Ha llegado a un nivel, sigue en el nivel de humildad, de disposición, porque Dios tiene más bendiciones para darte, llevarte aún más lejos. Pero tienes que entender que solo en Él vamos a encontrar eso. Pero el tercer consejo que el Señor les dio fue: yo te aconsejo que compres de mí también colirio. Amén. Hermanos, el Señor le estaba hablando a la iglesia de la Odisea, que tenían la mejor escuela de medicina para el tratamiento de los ojos. ¿Sabe? A veces hay una frase por ahí que dice: dime de qué te jactas y te diré de qué adoleces. Dime de qué tú te demuestras que eres fuerte y te voy a decir de dónde eres débil. ¿Sabe, hermano? Ellos decían: nuestra escuela de medicina, perdón, nuestra escuela para los ojos, nuestra escuela para los oídos, lo que somos, lo que tenemos aquí. Y el Señor les dijo: no tienen mucho.
Yo les aconsejo que ustedes compren de mí colirio y se lo unten en los ojos para que ustedes puedan ver las cosas grandes, lindas, gloriosas que yo tengo para ustedes. El salmista Asaf, en el Salmo 73, Asaf se puso a ver a los ricos, como a veces los cristianos vemos a los ricos y nosotros pero mucho carrazo. Fulano, mire con lo que apareció, con un Bugatti. ¿Verdad que sí? Vea, mire, fulano un Ferrari de $150,000, el otro un Bugatti, el otro un Maserati, el otro, y los cristianos, ay Dios, pero es porque estamos enfermos de los ojos. Por eso nosotros a veces nos montamos en esa misma recta y no sabemos qué hacer para parecernos a ellos. Asaf se montó en esa película, pero llegó el Señor y le dijo: Asaf, venga, acérquese acá un poquito, que es que usted está muy retirado. Hermano Asaf, el Señor le dijo: Asaf, orando de vez en cuando, usted no va a entender. Usted un Bugatti lo va a poner a pensar que eso es la maravilla. Un Maserati, Asaf, que usted ora de vez en cuando, no va a los ayunos, no lee la Biblia, llega tarde a los cultos, Asaf, por eso está tan ciego. Pero el Señor le dijo a la Odisea: acérquese acá, que cuando ustedes se acercan acá van a entender que Maseratis, Bugattis, Ferrari, Porsche y lo demás, eso se quedará aquí, son latas viejas. Pero nosotros tenemos, hermanos, en el cielo moradas eternas, cosas gloriosas, aleluya, que están reservadas para aquellos que se acercan a Dios. Pero no vemos bien. El problema nuestro es de visión. El problema suyo y mío es que necesitamos venir y ungir nuestros ojos con colirio. Y yo no sé cuántos en esta mañana necesiten de ese colirio del Espíritu Santo, que puede darles el Espíritu Santo, que puede llenarnos el Espíritu Santo. Hermano, cuando uno se acerca a Dios, uno empieza a ver la vida de otra dimensión. Mire, cuando un cristiano se acerca a Dios, vemos la vida de otra dimensión. Y cuando nos alejamos, somos así: uy, trabaje, uy, hay que hacer, uy, hay que producir, uy, hay que... Y Dios dice: cálmate, cálmate, que no estás entendiendo. Tú sin la bendición mía estás perdido. Mire, usted puede hacer un cerro de plata, pero sin la bendición de Dios, cualquier día, hermano, le rompen el costal. Allá donde usted la tiene bien encaletadita, llegó un ratón con ganas de plata. Resultó un ratón que le gustan los euros o los dólares o los florines. No, hermano. El cristiano que conoce el tiempo, él dice: yo tengo que trabajar, sí. Yo necesito trabajar, sí. Necesito ganar dinero, sí. Necesito comprar la casa, sí. Necesito el auto, sí. Pero yo tengo que tener una relación con mi Dios, que no la cambio, no la negocio, no la vendo. Yo sé quién es mi Dios. Hermano, en la bendición coloca a Dios primero. Te está yendo súper bien, honra a Dios. Ven a la oración a las 5 de la mañana. Voy a ir ese día a orar a Dios. Ya estamos bajando en la oración. Empezamos con un ánimo. 22 venían un día, al otro día 18, 15. Ahora vienen 4 o 5. Pero hermano, a esto el Señor le dijo: unge tus ojos con colirio para que tú veas. Y yo quiero, hermanos, pasemos al verso 19. Mire lo que dice el verso 19. El Señor les dijo a los de la Odisea: yo reprendo. Iglesia de la Odisea, yo corrija a sus hijos. ¿Por qué usted corrigió a sus hijos? Porque los ama. Porque los ama. Porque usted cree que un hijo, que Esteban cuando era pequeñito me tiraba cosas así y yo no me quedaba: ay, tan lindo el niño. No, tan lindo el niño, no. Hay mamá que el niño le está arrancando la cara, le tiene el ojo rasgado y es que la niña es así. La niña es así. Pues el Señor es el mejor padre de todos.
Así que ese Padre tan bueno que lo ama tanto a usted, nos va a poner la mano. Pero yo le daría un consejo esta mañana: no haga que Dios le ponga la mano. Porque cuando uno de papá le pone orden al hijo no le gusta. A veces nosotros queremos cansamos a Dios. Cristianos que dan guerra y vuelven y se levantan y vuelven a la misma y siguen dando guerra. Y Dios dice: bueno, me va a tocar, quítame la correa contigo. Y cuando Dios se quite la correa, hermano, ahí sí téngase fino, porque ahí sí venimos usted y yo a llorar. Pero nos ama. Él dijo: yo reprendo y castigo a todos los que aman. Hermano, Dios no lo castiga a usted. Preocúpese, no lo ama. No lo ama. Si usted ha sido desordenado y hace y viene y no, Dios no le pone, hermano, preocúpese, lo está soltando Dios. Dios le está colocando mano cuando usted se está yendo, le advierte, le dice, y usted vuelve y dice: hermano, Dios lo ama. Pero si usted siente que llevo 15 años, 10 años, 5 años y yo no doy sino guerra y yo no me consagro y yo la iglesia conmigo que ni cuente, hermano, préstele atención, porque Dios al que ama le va a poner la manito encima, como todo buen padre. Y pero el Señor dice: arrepiéntete. ¿Sabe qué tenemos que hacer hoy? No esperemos a que Dios se canse. Venga y dígale a Dios: Señor, yo me arrepiento. Yo he llevado este evangelio como no te gusta. Yo estoy viviendo, Señor, como tú no quieres que yo viva. Hermano, qué bonito uno poderle decir a Dios: Señor, perdóname. Y como le dijo el salmista: de los pecados de mi juventud no te acuerdes. Esa fue la oración del salmista allá en el Salmo 25. De los pecados de mi juventud no te acuerdes, Dios. Hay gente que sabe humillarse ante Dios. David no era perfecto, pero ¿sabe algo? Sabía venir a Dios. Qué bueno que esta mañana usted y yo podamos venir a Dios un momento. El versículo 20, hermanos, no me puedo detener, el tiempo se ha ido. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Este versículo se lo predicamos mucho a los amigos. Era para una iglesia. Hay que predicarlo a los amigos, perfecto, es verdad. Pero ese versículo fue escrito para una iglesia ya establecida. ¿Y sabe dónde estaba Dios? ¿Sabe dónde estaba Dios? Estaba afuera. Porque si el Señor dijo: yo estoy a la puerta y llamo, es que ¿dónde lo tenían? Hermano, puede ser que Dios esté afuera de su corazón. Usted y yo podemos a veces pensar que Él está dentro y Él dice: no, hace tiempo tú me sacaste, tú hace tiempo me pusiste a un lado, hace tiempo me desplazaste. Tu trabajo, tu negocio, tus emociones, tus sueños, tus anhelos, tus cosas, tus caprichos, tu temperamento, tu carácter me tiene afuera. Pero aquí estoy otra vez llamándote, te estoy tocando. Hey, mira, y si me dejas entrar, te garantizo que vamos a cenar juntos. Wow, hermano. Qué lindo sentarnos a la mesa hoy con el Señor. Qué lindo podernos sentar esta mañana a la mesa con Cristo. ¿Será que está afuera? ¿Será que el Señor está tocando hoy a alguien? Ábreme. Porque no te has dado cuenta que me dejaste por fuera. Ya no soy el primero en tu vida. Me corrías, me servías, trabajabas para mí, me buscabas. No solo en el problema, cuando estabas bien me buscaba. Ahora me dejas, me desplaza. Soy el último, no te queda tiempo. Por si puede, por si tienes espacio. Pero en esta mañana qué bueno abrirle la puerta al Señor y decirle: Señor, yo quiero que entres a mi vida, a mi corazón. Siéntate a la mesa, Señor. Vamos a comer juntos, vamos a hablar. Perdona mis pecados, Señor. Vengo a reconciliarme contigo. Hermano, usted no es el que busca a Dios, Dios es el que
lleva tiempo buscándole. Dios es el que lleva tiempo llamándole. Dios es el que lleva tiempo invitándole. No sé si haya alguien en esta mañana que quiera abrirle la puerta del corazón a Dios y decirle: Señor, entra. ¿Dónde está Dios en tu vida esta mañana? Porque el Señor le dijo a la iglesia de la Odisea: ustedes creen que son ricos y no lo son. Ustedes creen que me buscan y no lo son. Ustedes creen que están bien y no lo están. Hermano, este es tiempo de buscar a Dios. Jóvenes, busca a Dios, trabaja, estudia, logra tu meta, tu profesión, pero mantén una relación con Dios. Ve a la universidad, pero dale a Dios el primer lugar. Hermano, trabaje, pero dele el lugar a Dios. Y de buen testimonio, hermano, donde esté, honre a Dios con su testimonio, con su vida, con sus obras. Hermano, donde vayamos, honremos a Dios. Se ha equivocado, me he equivocado, nos hemos tropezado, hermano. Lo bonito de Dios es que dice: me sacaste, pero déjame entrar y arreglemos eso. Y no te preocupes, cenaré contigo y tú conmigo. Yo no sé quién quisiera sentarse a la mesa esta mañana con Jesús. Estén de pie, tengan la bondad. No sé si haya alguien aquí que esta mañana quiera sentarse a la mesa con Jesús y decirle: Señor, sabes, Jesús, a veces mi corazón se ha endurecido. A veces, Señor, te he desplazado. Señor, sabes, a veces no te doy el primer lugar. Señor, he tenido otras prioridades, pero esta mañana quiero alimentarme de ti. El Señor dijo en el verso 21, colóqueme el verso 21, vaya orando a Dios. Al que venciere, wow, a ese que abra su corazón, ese que llegue hasta el final, ese que conozca el tiempo. Hermano, no los que se desaniman. Hay gente desanimándose en este tiempo en muchos lugares. Muchos cristianos, uno habla con pastores: hermano, no volvió fulano, no volvió perencejo y tal, también se fue. Y el joven tal se desanimó, y aquel joven se fue detrás de una peluda por allá, y aquella muchacha se fue detrás de un peludo por allá. Hermano, pero el Señor dice: al que venciere, ese que se quede hasta el final, ese que me abra la puerta, ese que vuelva y se siente conmigo, dice el Señor, le daré que se siente conmigo en mi trono. Wow, hermano. Y así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Verso 22, escúchalo, hermano. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué bueno que alguien esta mañana pudiera escuchar, no tanto al pastor, sino al que escribió esta carta y dijo: díganle a la iglesia de la Odisea, pero también díganle a la iglesia de Aruba, díganle a la iglesia de Aruba que no se trata de lo que ellos crean, es lo que dice mi palabra, que no se vistan de sus vestiduras, que se vistan de mí. Que no usen su ungüento para sus ojos, que yo tengo colirio para colocar en ellos, pero tengo el que lo haga, le daré, el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Yo no sé si tú entiendes lo que Dios te está diciendo. Y el Señor dice: y el que tiene oído para oír, que oiga. Tú tienes oído esta mañana, habrás escuchado esta palabra. Yo quiero invitar a alguien que levante sus manos, cierre sus ojos y comience a hablar con Dios. Y si alguien tiene que venir a este altar, yo le invito a que venga alguien. Si quiere venir y pedirle perdón a Dios, venga y hable con Dios esta mañana. No importa que usted lleve 5 años en el Evangelio, o 10 años en el Evangelio, o 20 años en el Evangelio. A veces hay que volver a pasar por el altar y hablar con Dios. El que tiene oído para oír, oiga. El tiempo se acaba, la oportunidad se termina. El tiempo se está terminando, hermano y hermana, amigo. Pero hay una oportunidad del cielo esta mañana
Para los que quieran valorarla, apreciarla, enamorarse, reconciliarse con Dios, volver a ese lugar, volver a ese nivel, que se salgan de esa frialdad espiritual, que se salgan de esa tibieza espiritual. Dios está llamando a alguien en esta mañana que diga: me voy a salir de la tibieza espiritual y voy a buscar a Dios, y voy a crecer, y voy a servir, y voy a ayudar a otro, y voy a buscar la presencia de Dios. Habla con Dios. Habla con Dios. Hermano, si necesitas venir a este altar, pasa un momentico y dile: Señor, perdóname, ayúdame, Señor, guíame, Señor, quiero volver, Señor, te necesito, Señor, mi vida sin ti es nada. Díselo a Dios esta mañana, díselo. Hermano, el Señor dice: ábreme. Ábreme la puerta de tu corazón. Hey, ábreme la puerta de tu corazón. Hey, ábreme tu puerta. Señor, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor, ayúdanos, Dios, ayúdanos, Dios, ayúdanos. Gracias, Señor, gracias. Oh, hermano, dígale al Señor: Señor, ayúdame. Gracias, Dios. Dígale: Señor, aquí estoy. Hermano, dígale: Señor, aquí estoy. O alguien que le diga: Jesús, aquí estoy. Alguien que le diga: Jesús, aquí estoy. Aleluya. Alguien que le diga: Jesús, perdóname. Señor, perdóname. Señor, ayúdame. Díselo a Dios. Díselo a Dios, díselo a Dios, díselo a Dios. Díselo a Dios esta mañana, Señor. Hay recompensa para ti, hermano. Oh, dele ese aplauso al Señor, aleluya, dele ese aplauso. Oh, hermano, dele ese aplauso mejor al Señor. Hay alguien que está tocando a la puerta de tu corazón esta mañana. Hay alguien que está tocando a tu puerta esta mañana. Hermano, hay alguien que está golpeando a la puerta y dice: ábreme la puerta. Puede ser que Dios está afuera. Puede ser que tu relación con Él se ha distanciado, se ha alejado. Puede ser que no estás donde Dios quiere que estés. Pero qué bueno en esta mañana decirle: Señor, mírame aquí. Cenemos juntos, Jesús. Hermano, Cristo viene. Y si hay algo que no está como Dios quiere, este es el momento de reconciliarnos con Él, de pedir perdón a Dios, de cambiar, de empezar de nuevo. Yo quiero invitarle que levante sus manos. Vamos a darle gracias a Dios. Oh, hermano, Dios nos ama como nadie nos ama. Su presencia está aquí en medio nuestro, hermano. Papá, mamá, Dios te ama.
Joven, Dios te ama. Amigo, Dios te ama. Pero es hora de volver y salirnos de ese estado de tibieza espiritual. Este es el momento, hermano, qué bueno levantarnos y decir: Señor, me voy a salir de esta tibieza espiritual. Señor, tengo que tomar decisiones que definan mi vida contigo. Oh Dios eterno, te damos gracias, Señor. Hermano, dele gracias al Señor y hable con Dios esta mañana. Dígale: Señor, aquí estoy, Dios. Hermano, véngase dispuesto a los cultos a decirle a Dios: Señor, cámbiame, transfórmame, haz de mí una nueva criatura. Véngase dispuesto a decirle: Señor, hoy comienzo otra etapa en mi vida, Señor. Oh Dios eterno, no me voy a conformar. Lo más importante para mí no es lo material ni lo económico, Señor. Tu venida está cerca. Jóvenes, Cristo viene. Jovencita, Cristo viene. Hermano que está aquí, Cristo regresa. Las señales están cumplidas. El tiempo se ha cumplido. Hermano, lo que estamos viviendo es para prestarle atención. Aleluya. Oh, dele un aplauso al Señor en esta mañana. Iglesia, Cristo viene. Cristo regresa, hermano. Conozcamos el tiempo. Oh Dios eterno, ayúdanos. Oh Dios eterno, ayúdanos, Padre celestial. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, digamos.